Muy buenas noches. Queremos darles la bienvenida a este gran lanzamiento. Les agradecemos mucho por estar aquí y esperamos de verdad que disfruten mucho. El taller de edición Roga está pues, muy feliz de tener este chance en la Feria del Libro de poder presentar el libro de Jairo, que pues con tan buena compañía. Así que bueno, los dejamos, que lo disfruten mucho. Bueno, muy feliz de estar lanzando hoy, después de 27 años de haber terminado el libro, por fin publicarlo. Muy feliz de compartir con ustedes, con mi mamá, con los amigos José Núñez y con las otras personas, con don Pedro Manrique, y honrado de estar aquí con Enrique Serrano, que hoy en día dirige pues el Archivo Nacional, pero bueno, lo importante es que Enrique es mi gran amigo, mi gran profesor. Desde que estudié desde niño es mi gran profesor de toda la vida. Enrique es filósofo, es comunicador social, es para mí el intelectual y el escritor más importante vivo de Colombia, y así lo dijo también Gabriel García Márquez cuando lo invitó a su casa en México después de haber ganado el premio Juan Rulfo con el cuento sobre Séneca en su libro de cuentos llamado La Marca de España, que de paso pues le sugiero leerlo, ¿no? A Enrique. Uno de los temas fuertes de Enrique es el origen nuestro, o sea, el origen hispánico de los colombianos, de dónde somos, si somos hispanos árabes o hispanos judíos, o judíos hispanos o árabes hispanos. Enrique escribió el prólogo del libro, algo que le agradezco profundamente. Entonces este es un día pues muy feliz. Muchas gracias, Enrique, por estar acá. Agradezco a Jairo la invitación, no solo la de hoy, sino la de hace tantos años, de unirme al esfuerzo y además al coraje tremendo que supone, en este caso, la poesía. En un mundo como este, ser poeta es un desafío, es un acto incluso un poco desmesurado, si se quiere, considerando las circunstancias del mundo en el que estamos, un mundo tan abigarrado, en donde hay una sobrecarga de mensajes de todo orden. Pues aventurarse a la poesía es además el gran misterio, el gran secreto desde la antigüedad, es decir, la palabra que perdura, la palabra que atraviesa lo corriente, que rompe, por decirlo así, el sentido lato de las cosas, incluso del mismo lenguaje, y quiere fijarse en la memoria, quiere convertirse en algo importante, fundamental, incluso fundante, que llene de gracia y de vida y de fuerza, de ánimo, incluso la vida de la gente. Además, este libro aborda uno de los problemas fundamentales de la condición humana, que es el desamor. Por eso quisiera, de manera muy breve, expresar mi agradecimiento y mi versión de por qué este libro existe y por qué se llama así. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que intuyo yo que quiere decir Jairo con 30 poemas sobre el desamor? La verdad es que, un poco como ya lo dice, el pueblo colombiano es un pueblo misterioso. Curiosamente no lo cree, y cuando uno no lo cree, cuando un pueblo no lo cree, lo que hace es aumentar su misterio. ¿Por qué? Porque no busca de dónde viene, no sabe de dónde viene. Es un pueblo mestizo, claro que sí, pero las circunstancias lo han hecho particulares. Ustedes saben muy bien que no es lo mismo que ser mexicano o argentino o español. Y sin embargo, hoy es ya de 50 millones de personas el segundo pueblo más grande en el mundo hispánico. Además, una nación llena de vida, de contradicciones, de problemas por resolver,
que está como a medio camino de todo lo que cósmicamente tenía por hacer. En una cierta medida, la transición más importante que hemos vivido nosotros fue dejar de ser aldeanos y vivir en pequeños pueblos, casi todos endogámicos, y empezar a vivir en grandes ciudades. Más o menos eso pasó con mayor fuerza en los años en que nació Jairo, en Cúcuta. Además, es un individuo que traspasa dos naciones, en este caso la venezolana y la colombiana. Una nación venezolana que también, como hemos visto, ha sufrido muchas y muy graves mutaciones en los tiempos recientes. Es decir, uno es de los padres, pero también es de la época que le tocó vivir, en la que le tocó nacer, incluso en la que le tocó crecer. Uno es de los profesores, uno es de los momentos que lo emocionaron y lo conmovieron con mayor fuerza durante aquellos años de formación. Todos somos un poco el fruto de esos años. Y lo que reflejamos a las generaciones posteriores es la emoción derivada de esos años. En ese tiempo todavía la poesía tenía un lugar fundamental, un lugar preferente. Colombia ha sido y se ha enorgullecido de ser un país de poetas. Ha habido muchos poetas, ha habido muchos poemas, ha habido mucha poesía en el orden particular de las cosas, con tintes de muy diverso origen que ahora no vamos a analizar, pero los temas fundamentales de la poesía son siempre los mismos: la condición del hombre y de la mujer, la fragilidad humana, las contradicciones por las cuales se atraviesa en la vida, el hecho mismo de tener que venir al mundo sin haberlo decidido, el hecho mismo de tener que venir y sufrir, porque el mundo se sufre, además se goza también, y en el reflejo de esa transición entre lo que se sufre y lo que se goza, lo que se aprende, lo que se desaprende, lo que se logra, lo que se fracasa, todo eso es motivo de poesía. Y por eso no es una actividad menor de la condición humana. Yo siempre la he valorado. Yo mismo no me considero poeta, pero siempre he exaltado y llenado de ánimo a los poetas, especialmente a aquellos que pueden mantener sus proyectos durante años, décadas, generaciones inclusive. Las circunstancias del mundo siempre cambian, pero la condición humana es más o menos la misma. Por eso entendemos los poemas de los tiempos de Homero, por eso entendemos a Esquilo, podemos entender poemas como el de Gilgamesh, escrito hace más de 4.000 años, poemas que se escribieron en la tradición china o en la tradición india, o los bellísimos poemas japoneses de Matsuo Basho y otros muchos poetas. Y así, en ese orden de cosas, si ustedes miran en los libros de poesía, más o menos se habla de cómo el hombre o la mujer, de cómo el ser humano en todos los órdenes de vida atraviesa por infancia, adolescencia, amores, desamores, frustraciones, contradicciones, dificultades, fracasos, decepciones, incluso queda desesperanzado, descorazonado, y particularmente un tema terrible pero absolutamente latente y fundamental en la poesía, que es la muerte propia, la muerte de los seres queridos, el desgaste que todos sufrimos, la vejez, la muerte física y también espiritual, incluso la muerte de las culturas y de las civilizaciones. Todo eso está expresado de un modo y de otro en la poesía. Por eso la primera invitación que yo les hago es a leer poesía, incluso a los más escépticos, muchos de ellos, como ustedes, muy jóvenes, que dicen que la poesía es una palabrería sin sentido o sin valor, o que pareciera, y sin embargo, si se ponen a explorar, van descubriendo allí misterios secretos, ¿no? En estos 30 poemas sobre el desamor, un poco como yo lo quise reflejar en el prólogo, está el secreto de la condición humana. Seguramente ustedes habrán oído hablar de la teoría de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, sobre el amor.
decía este personaje tan brutal y tan particular que era Schopenhauer. Vivió entre el final del siglo XVIII y más o menos la mitad del siglo XIX. Este individuo pensaba un poco fatalmente que el amor o el desamor es lo que la especie ha diseñado de modo secreto en cada hombre y cada mujer, para que, atraídos el uno precisamente por este o aquel individuo del otro sexo, produjesen la especie humana. Es decir, si no fuera por ese manido, pero en todo caso insondable misterio, no estaríamos aquí. El hecho de que tal hombre haya escogido explícitamente a tal mujer o tal mujer a tal hombre y allí haya tenido los hijos que habría de tener, explica que estemos cada uno de nosotros aquí y ahora. Incluso que nosotros mismos engendremos hijos y que la humanidad, sin conciencia de ello, vaya en este curso, en este decurso tan misterioso, porque la mayor parte de los grandes misterios son los que están ahí a los ojos, frente a todo el mundo, pero que nadie sabe o cree o puede descifrar. ¿Por qué se dio a este individuo y no a aquel? ¿Por qué en tal momento? ¿Por qué en tal condición social? ¿Por qué en ese país o en otro? Todas esas circunstancias parecen fortuitas y sin embargo, según Schopenhauer, no lo son. Y así como el amor misterioso, también el desamor. Es decir, aquello que hace que ese lazo aparentemente tan fuerte, que marca furiosa la naturaleza, se rompa casi indefectiblemente en casi todos los corazones, en un momento o en otro. El hastío, el desamor, el cansancio, el tedio o el fracaso, incluso, como se dice hoy, una infravaloración de uno mismo, hacen que se produzca el desamor. Parece muy doloroso y sin embargo la mayoría de los seres humanos lo remontan, lo superan. Pero se rompe en el otro la imagen que tenía de uno mismo. La idea de que uno podía ser requerido y necesitado y ansiado hasta el extremo, incluso hasta la muerte. Hubo tiempos muy largos, muy duraderos, todavía yo creo que ya se han roto, en los que unos seres morían de amor, o morían por amor, o incluso por desamor, por la fatiga que supone el sentirse tan profundamente derrotado, de que ese otro ser que uno ansía tanto lo desprecie. Eso ya era motivo de poemas de los famosos trovadores medievales, por ejemplo, los goliardos, por citar solo algunos poetas. Eso en Alemania, en Francia, en Portugal, en Inglaterra, tenían a los famosos bardos ocupados. Pues eso exactamente ha llegado hasta nosotros, eso ha llegado a través de la tradición hispánica. Eso es lo que además en el largo acervo de transformación poética que supone toda la sociedad, toda la vida consciente e inconsciente a través de la cual hemos llegado aquí, hasta lo que somos, hasta el día de hoy, hasta este soleado día donde caen tantos aguaceros, este escenario multiforme que es la Feria del Libro, esta ciudad abigarrada y caótica en la que vivimos. Y sin embargo, la mayor parte de la gente reniega todo el día y no sabe vivir sino aquí, metido en este mundo con estos problemas. Pues en los 30 poemas sobre el desamor encontrarán ustedes como acentos fundamentales de esos misterios, de por qué las cosas que uno ansía tanto se dañan, se pudren, se rompen, incluso a veces se frustran y quedan sometidas a esa condición ideal, porque justamente, y en la literatura se refleja muy claramente, los amores que más perduran son aquellos amores imposibles, aquellos amores que estuvieron signados desde el comienzo por el fracaso y el desamor. Podríamos hablar ahora sobre esto, pero me corresponde preguntarle a Jairo
por el libro, por su origen, por las razones que lo han motivado para llevar a cabo este esfuerzo y si está o no de acuerdo conmigo sobre estas pequeñas reflexiones. Entonces, lo primero, Jairo, es ¿cuándo y cómo nació este libro 30 poemas sobre el desamor? Este libro nace en el año 1987. Yo estaba como al final de la adolescencia y me motiva el hecho de leer grandes autores, ¿no?, de la poesía, como Borges, como Fernando Pessoa, como León de Greiff, como Raúl Gómez Hattin, que en ese momento estaba vivo, quizá el último gran poeta colombiano. Y lo curioso es que yo tenía una relación de pareja estable, ¿sí? Con la que ya llevaba 5 años, casi desde niño. O sea, realmente yo no estaba viviendo un desamor en el sentido de pareja, sino era más un desamor del contexto colombiano, porque en ese momento estábamos viviendo el narcoterrorismo. Entonces la poesía para mí en ese momento significó un refugio de ese mundo que no me pertenecía, con el que no me identificaba, que era una Colombia avasallada por el narcotráfico, casi todos los espacios. Es más, yo era futbolista y jugaba en Millonarios y el espacio del fútbol también estaba penetrado por el narcotráfico. El dueño de Millonarios era Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, y yo una vez lo vi en un entrenamiento porque a mí Jorge Luis Pinto me puso en el equipo profesional en el año 85, fui selección Colombia juvenil de Marroquín, y veo al mexicano y yo lo que hice fue asustarme. Imagínese usted que el equipo que yo amaba, en el que jugaba desde los 11 años, desde niño, el dueño era un asesino, era uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo, más tenebroso. Y yo un día no fui al colegio, sino que me fui a entrenar. Yo estudiaba en el Calasanz, entonces me fui a la finca Millonarios a entrenar con el equipo profesional, pero llegué como a las 7 de la mañana y el entrenamiento era a las 9, pero a las 7 estaba jugando Gonzalo Rodríguez Gacha ahí con todos sus guardaespaldas y se me vino como sin saber quién era yo. Yo sentí que me iba a matar y por ahí alguien le dijo: no, él es un jugador aquí juvenil de Millonarios, de las divisiones menores. Entonces, a los pocos años me retiré del fútbol, no soporté ese contexto. En la universidad, donde Enrique fue profesor mío en comunicación social en la Javeriana, muchas chicas que estudiaban en la universidad las recogía un Mercedes último modelo por la séptima, de pronto salían con narcos, de pronto no compañeras mías, entonces me van a caer, pero sí en el contexto existía eso. Los colombianos teníamos que hacer filas en los aeropuertos del mundo. Entonces el desamor está más relacionado con ese contexto, ¿sí? Con ese contexto del narcoterrorismo. Sí, esto permite un poco teorizar, y es que, no sé si ustedes recuerdan, hasta los años 80 el amor se vivía a través de cartas, se vivía a través de gestos derivados de una galantería que hoy es considerada completamente anacrónica. El amor era el mismo de todos los tiempos, por supuesto, pero tenía, digamos, un empaque y unas costumbres muy distintas. Lo digo porque también yo soy un poco anterior, pertenecíamos a una generación, no sé si romántica, pero en todo caso romantizada por lo que hoy se llama plancha, con tanto desprecio, por esas baladas de Serrat y de Emilio José, en fin, por un mundo poético muy cargado que estaba en las canciones, un poco lo acompañaba uno a todas partes. Además, Bogotá, igual que Colombia, era un país muy provinciano, todo el mundo olía a lo mismo, todo el mundo oía las mismas canciones, todo el mundo estaba como revuelto en ese primer, digamos, lo primero que le pasó brutal a este país
fue esa inmersión inconsciente de los años 80 en el narcotráfico, con sus peores versiones, sus peores secuelas, cosas que además hacían estallar bombas en cualquier lugar, en cualquier momento, y mataban gente inocente, en fin, una sensación de confusión muy fatal y muy incomprensible para los que en ese momento estábamos viviendo este país. Lo digo porque los jóvenes no vivieron eso. Es decir, ha habido problemas, no lo dudo, pero algo tan terrible como eso, en verdad, no. Esa circunstancia explica que este libro haya nacido en ese momento. ¿Qué desarrollo tuvo a través de los años posteriores? Sí, en esa época, yo empiezo la universidad en el año 89 y Enrique fue profesor mío en el año 91 de 2 metodologías de la investigación, pero en toda la carrera en comunicación social en la Javeriana uno quería irse de Colombia. O sea, en la época del narcoterrorismo todos nos queríamos ir de Colombia. ¿Y qué hice yo apenas terminé la universidad? Pues me fui para España. Viví en Barcelona y allá terminé el libro. O sea, yo el libro lo escribo entre el año 87 y el 95. Y lo termino en Barcelona, viviendo con mi pareja, con la que les conté que inicié la relación casi desde niños, casi hasta los 28 años después. Y por eso aparecen sí ya unos poemas sobre el desamor de pareja, porque terminamos la relación allá en España. Y allá es donde yo termino el libro. Y esto se trata de ser honesto. Yo les voy a decir la verdad de por qué se llama 30 poemas sobre el desamor. Porque es que aquí, cuando yo todavía era adolescente, yo titulé inicialmente los primeros poemas. Esto es producto de 1000 poemas, ¿no? Para llegar a 30 poemas que uno considere que sean publicables, hay que escribir 1000 poemas. No vayan a creer ustedes que es que yo solo escribí 30 poemas en esa época, no. El título que yo le tenía aquí en Colombia, siendo todavía casi un adolescente, era el poeta en la Bogotá de las rosas y la eficacia. Pero entonces, en el año 95, yo quería llevar mi libro a Carmen Balcells, que es la gran agente literaria de la historia de la humanidad, yo creo, porque ella fue la que creó el boom latinoamericano. Ella empezó a ser agente allá en España de Pablo Neruda, y el primer libro que agenció fue 20 poemas de amor y una canción desesperada. Yo creo que 20 poemas de amor es el libro más famoso de la poesía hispanoamericana, ¿no? Creo yo. Entonces, yo ya llevaba mi libro, El poeta en la Bogotá de la rosa de la eficacia, y iba caminando desde el barrio Gracia, donde vivía, por toda la avenida Diagonal para llegar a la agencia de Carmen Balcells, que pues era la gente de Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, mejor dicho, del boom latinoamericano. Y en ese momento ya empezó a ser agente de Germán Castro Caicedo, por ejemplo, el gran periodista de la historia de Colombia, ¿sí? Entonces yo me puse nervioso y dije, no, este título no le va a llamar la atención a nadie. Entonces yo sabía que ella, el primer libro que había agenciado, pues era 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Entonces, como yo soy comunicador social, pensé en la comunicación efectiva. Entonces yo dije, no, yo voy a ponerle 30 poemas sobre el desamor, para ironizar el libro de Pablo Neruda, así mi libro no esté relacionado con el libro de Neruda, porque es que Neruda, como decía Borges, yo soy más seguidores de Jorge Luis Borges, y Borges se burlaba diciendo que Neruda tenía una fábrica de poemas, porque le escribía poemas a una cebolla, a lo que fuera, y a Borges le interesaba una poesía intelectual donde se mezclaba, digamos, las ideas y la filosofía y la música y la metáfora, ¿sí? O sea, una filosofía con belleza, pero sintética, con economía del lenguaje. Entonces lo hice fue irónicamente, llegué y dije, jugando, llegué y dije 30 poemas sobre el desamor, pero me pareció honesto, porque eran 30 poemas relacionados con el desamor, del contexto que había vivido en Colombia y de lo que estaba viviendo en España. Y al año siguiente
yo le pedí, al año siguiente me llegó una carta a mi casa en Barcelona de Carmen Balcells, y yo no podía la emoción porque había pasado, este libro había pasado 3 filtros de lectura en la agencia más importante del mundo, de Carmen Balcells, y ella me escribe una carta diciendo que el libro estaba muy bien, que había pasado 3 filtros de lectura y que me sugería escribir periodismo novelado, porque se daba cuenta que yo era periodista, porque yo en esa época publicaba en cromos y enviaba notas para Caracol Televisión, etc. Y porque estaba manejando a Germán Castro Caicedo, entonces me sugirió que escribiera periodismo novelado, pero yo al poco tiempo me dediqué al cine. Es que yo realmente soy menos desconocido en el mundo del cine. O sea, yo soy productor de varias películas, ¿no? Digamos, la más conocida es Diástole y Sístole, otra que se llama Colombiano es un acto de fe, y de pronto el mejor trabajo, que es Ciénaga Grande, que ha sido vendida a Discovery Channel, Nat Geo, a todos los canales del mundo. Entonces me empezó la inquietud de conocer a Carmen Balcells ya físicamente, en persona, ya no solo a través de cartas, yo dejándole lo que yo escribía allá en su agencia y esperando respuesta, sino que le pedí una cita para intentar hacer la película Mi alma se la dejo al diablo, de Germán Castro, basado en el libro de Germán Castro Caicedo. Ella me recibió y lo primero que me dijo fue: ¿tú eres costeño o cachaco? Y porque como él llamaba a Gabriel García Márquez, era su ídolo, la foto de todos los escritores que manejaba o agenciaba, y la foto más grande era la de García Márquez, impresionante. Entonces adoraba a los colombianos. Entonces me pregunta que si yo era costeño o cachaco, pensando de pronto que yo era costeño como García Márquez, y le digo, no, yo soy cachicosteño. Y es que de verdad yo soy cachicosteño porque yo nací en Cúcuta, me he hecho en Bogotá, pero soy cucachacosteño paisa. Mi mamá es costeña, mi segundo apellido es muy costeño, Rosales, y mamita, este libro es para usted, ¿no? En primer lugar. Qué pena, uno como siempre de mal hijo, ¿no? Nombré a todo el mundo menos a mi mamá al comienzo. Pero este libro es para usted y para mi papá. Y para ustedes sí, con amor. Y para los amigos, ¿no? Sí, esto no tiene nada que ver, porque lo único que he recibido de mi mamá es amor, y de mi papá. Entonces el libro pues está dedicado a mis papás, a mi mamá Noris Rosales y mi papá Reinaldo Serna. Entonces volvamos al diálogo con Carmen Balcells, y entonces yo le digo, soy cachacosteño. Entonces se rió y le digo, doña Carmen, yo pues vengo a lo de Mi alma se la dejo al diablo, comprar los derechos para hacer la película, pero yo hace un año o año y medio le envié un libro que se llama 30 poemas sobre el desamor, y acerté. Dijo, qué gran título. Claro, porque a ella le emocionó muchísimo, porque el primer libro que ella había agenciado en su vida era 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Entonces no olvidó el título de mi libro, y yo conservé relación con ella hasta su muerte hace 7 años, en el 2015. García Márquez le preguntaron una vez, ¿usted qué quisiera hacer en la vida? Él dijo, agente literario. Yo quisiera ser Carmen Balcells. Si ustedes averiguan un poquito, pues ella fue una mujer multimillonaria, agenciando con amor, con pasión a sus escritores latinoamericanos que llevó al mundo entero, ¿sí? Entonces ese fue como el devenir del libro. Justamente ha mencionado Jairo, ¿sabe qué significa Jairo, no es cierto? Jair quiere decir el bueno en hebreo y en árabe, ¿no? Muchos de los nombres que aquí mencionamos como normal son hebreos, como Gabriel, Miguel, Rafael, etc. Jairo, Jaime, son todos nombres hebreos. Lo que pasa es que a la gente no le gusta que le digan eso. En todo caso, Jairo, usted ha mencionado la cuestión del cine. ¿Cuál es el nexo entre la actividad poética, su manera de sentarse y ver los poemas? Porque el poeta lo que hace es ver, como avisorar el poema. Y eso, ¿qué nexo ha tenido con la fascinación que ha tenido siempre, o que ha sentido siempre con el cine? El cine me atrajo desde que nací, porque no recuerdo muy bien, no soy consciente de qué edad tendría cuando me llevan a ver una película sobre el asesinato a Jesucristo.
¿sí? Y fue de un impacto absoluto. Alcanzo a recordar que duré muchos días llorando. El cine es demasiado impactante, así lo viví yo desde que tengo memoria, o sea, como algo demasiado sensorial, demasiado impactante, y es el gran arte visual, el arte de las imágenes en movimiento, el gran arte del siglo XX, ¿sí? Pero yo nunca pensé en hacer cine, en hacer películas, porque en Colombia como que no había el contexto, no había como la posibilidad de hacer cine, pero Enrique nos enseñó en la universidad que eran puras disculpas, baratas, que nos ponía el ejemplo de Alfred Hitchcock, ¿no? Si lo estoy pronunciando mal, Enrique, ¿cómo se pronuncia? Yo nada que aprendo porque se me dificulta. Hitchcock. ¿Cómo? Hitchcock. Bueno. Hitchcock. Eso. Entonces él nos colocaba el ejemplo de cómo este director inglés, el duro pues del suspenso, llegó a hacer películas cortando trozos de película de otras películas. Entonces yo recuerdo que hace 31 años Enrique le metió uno en la cabeza de que se podía hacer cine. Entonces yo llego a España en el año 93 y veo La Estrategia del Caracol. Y veo que eso es un éxito, pero ustedes no se imaginan. Yo por eso hoy en día sigo diciendo que es la gran película colombiana. Ustedes no se imaginan el nivel de impacto. Es la única película colombiana que ha generado pasión en el mundo. O sea, una pasión. Yo la vi cerca de 30 veces, se la mandé a grabar al proyeccionista y yo me acostaba escuchándola porque entonces ahí quise hacer cine ya. Y me aprendí la película de memoria. Y después como periodista fui a Valladolid y entrevisté a Sergio Cabrera, que había ganado con La Estrategia del Caracol el año anterior el premio a mejor película en Valladolid, y le propuse hacer una película. Y entonces yo le llevé una historia de un preso que yo había entrevistado, un gran fotógrafo que se había hecho fotógrafo en la cárcel Modelo de Barcelona. Yo vi su exposición, fui y lo entrevisté para Cromos allá en la cárcel Modelo, le llevé la historia a Sergio Cabrera. Y lo conocí, lo entrevisté, y por La Estrategia fue que tuve el impulso de hacer cine. Les cuento anécdotas. Yo escribí una columna que se llama La Estrategia en España, la envié a Cromos, donde mandaba trabajos periodísticos. ¿Cómo les parece que yo en muchas de las ocasiones que fui a verla en sesiones golfas, o sea, hasta en el amanecer, estaba llena la sala? Y yo veía gente que repetía la película y que salía llorando, riendo, salían emocionadísimos. ¿Sí han visto La Estrategia de Caracol? ¿Cómo les parece? ¿Sí? La creatividad, yo estudiaba en la Autónoma de Barcelona y el gran profesor de guión de Brasil y del mundo, Doc Comparato, me dice: colombiano, te felicito, qué gran película La Estrategia del Caracol. Entonces, La Estrategia del Caracol fue lo que me impulsó a hacer cine, porque veía que era posible hacer cine en Colombia y que era posible llegar a otras sociedades, a otros países y generar un impacto emocional y hasta intelectual, porque La Estrategia del Caracol trata, por ejemplo, el tema de la propiedad de la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué más tiene que ver en mi caso? No, tiene más relación, inclusive el fútbol, con el hecho de hacer cine. Como decía Freud, el juego es lo más importante en el niño, ¿sí? Y lo más trágico que le pasa a uno cuando se vuelve adulto es dejar el juego. Entonces, como yo dejé el fútbol, es de las cosas más dolorosas que tuve en mi vida, fue dejar el fútbol muy joven por una lesión. Dejar el juego es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Entonces yo reemplacé el juego del fútbol con la poesía y el cine, ¿sí? Y la relación de la poesía y el cine está en lo visual, en la riqueza visual, porque para mí la gran poesía, la buena poesía, debe tener
debe ser muy visual, las metáforas deben tener una belleza visual, una belleza de imágenes, ¿sí? Que ahorita quisiera leer algunos poemas para ver si es verdad toda la carreta que estoy hablando. Con respecto a eso que menciona del juego, recuerdo también la frase citada de Nietzsche que dice: hay que recuperar la seriedad que de niño se tenía al jugar. Efectivamente, para un niño el juego es serio, y cuando el juego tiene verdadero valor es porque es lo más serio. Voy a leer, para empezar con los poemas de Jairo, uno que me gusta mucho que se llama Poema un poco clásico, por leer un pedazo. Dice, y por eso creo que se llama así: la noche lenta calla, oscuro el lecho, tú en tus cobijas muda, ¿por qué no lloras, no ríes, no cantas? Es un invento que somos la misma melodía, la noche lenta calla. Tímido me refuerzo para enfrentarme a una lámpara desnuda, siempre inútil esta batalla, sin rival determinado, siempre la incomodidad de habitar solo un cuerpo, de nombrar por primera vez el mundo como un adolescente, Dios obsesionado, sin vértigo las cosas de esta alcoba. Muy emocionante escuchar ese poema en su voz, Enrique. Muchas gracias. Un paréntesis. Enrique escribió hace pocos años, 2017, 2016, ¿por qué fracasa Colombia? Muy importante que lean ese libro, que nos enseña quiénes somos los colombianos, de dónde venimos y para dónde vamos. Enrique, en sus estudios de nuestra hispanidad, nos muestra de dónde venimos, por qué fracasa Colombia, que es un ensayo de antropología histórica, donde Enrique muestra pues que somos un país mediano, quizás mediocre, como Costa Rica, pero grande y violento, y con mucha violencia que es mentira, que es intrínseca a nosotros o que es esencial nuestra. No, Enrique demuestra cómo hubo 3 siglos donde esto fue un remanso de paz, que son los siglos XV, XVI y XVII. 16, 17 y 18, o sea, en los 3 siglos de colonia, la colonia española. Sí. Entonces Enrique nos da otra visión de la historia de Colombia, ¿no? Muchas gracias. Pero el entrevistado es don Jaime. y libros muy importantes como el Tamerlán, Donde no te conozcan. Cuando yo me fui a España, Enrique me dijo: vaya y averígüeme unos temas de unas familias que se habían venido hacia Colombia, y él estaba en el proceso del libro Donde no te conozcan, donde él coge unas familias de España que llegan acá, pero que eran judíos conversos, ¿sí? Quisiera leerles como la estructura del libro, ¿no? Para que, más o menos para que nos ubiquemos. El libro está dividido en 3 partes. La primera parte del libro se llama Bogotá. La segunda parte del libro se llama Street. La tercera parte del libro se llama Mientras vuelve. Y cada parte del libro pues tiene un epígrafo de los 3 grandes poetas en ese momento para mí, ¿sí? Bueno, entonces, de la primera parte, que se llama Bogotá, el epígrafe dice así: otra vez vuelvo a verte, Lisboa y Tajo y todo, transeúnte inútil de ti y de mí, extranjero aquí como en todas partes. Este es Álvaro de Campos, que es una de las personalidades o heterónimos del poeta portugués Fernando Pessoa, ¿sí? De esta parte les voy a leer el poema, el primer poema del libro, que se llama Mi oficio. Mi oficio es mirar al vacío, rendirme ante personas que parecen claras, que no se embriagan con el sueño, que habitan en el pequeño y callado jardín de lo seguro. Sin darme cuenta me lancé a la calle, salí a buscar el olor de las esquinas,
En casa olían igual las rosas y el agua, la carne y la alcoba. Ahora no puedo retornar. Esa paz solo me mira. Pondré la cabeza al frente, me lanzaré de nuevo. Mi oficio es mirar al vacío, dejar que el iris de mi alma se derrame. Yo iba a leer un poema un poco clásico, pero usted me adelantó. Entonces, de la segunda parte del libro, que se llama Astrid, que era mi pareja desde los 14 años hasta los 28, duramos varios años allá en España. En esta parte de Astrid, el epígrafe es de uno de los grandes poetas colombianos, ¿no? Que es León de Greiff. Y el epígrafe dice: amor, deliciosa mentira, áspero amor, retorna, ven. O sea, vivimos en esa contradicción con el amor, ni con ella, ni contigo ni sin ti, ni con ellas ni sin ellas. Esto sí que es un tema, ¿no? Porque toda la gente cuando está emparejada como que quisiera ser libre y ya cuando uno estaba libre mucho tiempo, entonces como que quiere estar emparejado. Es una de las grandes contradicciones humanas. Como dijo Enrique al comienzo, los temas de la poesía son siempre los mismos. Muy bien, Enrique, yo pienso que es así. Les sugiero un gran ensayo sobre la poesía que se llama Hölderlin y la esencia de la poesía, de uno de los grandes filósofos del siglo XX, Martin Heidegger, el alemán. En Hölderlin y la esencia de la poesía, Heidegger hace como una lista de las 7 cosas que hacen siempre parte de la vida y de la poesía, de lo esencial de la especie humana. Entonces, lo primero, sin lugar a dudas, es la muerte. ¿Por qué la muerte? Es lo que define la especie humana, porque si no fuera por la muerte no haríamos arte, no haríamos arquitectura, no haríamos poemas, no haríamos nada, no construiríamos. El sentido de la construcción humana, de la cultura, se da es por el horizonte de la muerte, ¿sí, profesor? Ah, bueno, entonces ya aprendí. El segundo gran elemento en este texto de Hölderlin y la esencia de la poesía, Hölderlin es uno de los grandes poetas alemanes. Sería el lenguaje, ¿sí? O sea, otra cosa que define, que es esencial a la especie humana, es el lenguaje. La luna no existe, o sea, la luna existe es porque la nombramos, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a ver, eso es una pepa ahí, pegada de otras cosas, pero la especie humana llega y le coloca la palabra luna y entonces le da una connotación a luna, y eso es lo que hace que eso exista, porque como dice Borges, ahí eso no es la luna, eso realmente es el lunaje, porque eso está en movimiento, y algo quieto como la luna no existiría, sino que eso realmente es un verbo. Bueno, qué pena si estoy hablando en chino o en alemán. Y el tercer elemento, para no citar los 7, sino el tercero, es el otro. En Hölderlin y la esencia de la poesía, lo otro que define la especie humana es el sentido del otro. Nosotros no somos solos, sino que yo no soy solo lo que yo piense de mí, sino que uno es también lo que los demás ven de mí y sienten de mí. O sea, somos en la medida en que somos con otros, ¿sí? Y ahí estaría el amor. Entonces, si vemos la muerte, el lenguaje, el amor, los otros, y ahí estaría pues también temas importantísimos como el tiempo. Por ejemplo, ese es uno de los temas que a mí más me obsesionó desde niño. Yo desde niño llegué, por ejemplo, una relación cine, poesía y juego sería que yo desde niño me ponía en el balcón de mi casa en la avenida Cero, yo me imaginaba si nada existiera, y sentía que podía enloquecer. Si nada existiera, ustedes pónganse a pensar si nada existiera, se le puede uno reventar la cabeza, pero es fascinante porque pienso que eso colinda con la poesía, con la filosofía y con el cine. Sí, Heidegger dice que el amor es temporalidad. Diga. Sí, no, metiéndonos con los filósofos, pero efectivamente si no hubiera tiempo de venir, pues no habría amor.
ni tampoco la posibilidad de especie, ¿no? Ni vida en el sentido estricto, porque eso es temporalidad pura, digamos. Pero siga. Entonces, el poema que les voy a leer de la parte de Astrid es este poema, Carta Camino a Barcelona. Yo realmente lo escribí fue en Bogotá, porque mi novia se había ido para Barcelona antes que yo, porque yo no me había graduado. Entonces yo le mandé esta carta. En ese momento, cuando yo escribo esta carta poema, yo no conocía Barcelona, ¿sí? Entonces yo todo angustiado porque nada que me graduaba y ella ya en España, y entonces uno se pone celoso y angustiado. Entonces yo le envío esta carta a ella. Claro que esto es una de las miles de cartas, porque yo le escribí una carta todos los días, ¿sí? Pero de todas esas cartas quedó este poema. Carta Camino a Barcelona. Contemplo la luna de siempre, pero estoy demasiado donde estés. En la radio se refieren a Gaudí, dicen que es inacabado, parecido a nuestro amor. Como él, no hacíamos planos, demolíamos dentro, no acabábamos nada. Estoy demasiado donde estés, en la casa Batlló, en el parque Güell, en la Rambla, en el puerto, en el armario de tu cuarto. Se marchan las voces de la radio, la luna también se aleja, va camino a Barcelona. Cierro los párpados, palpo tus 20 cartas, recupero la vida ancha, me hago amigo de la muerte. Hay dos anécdotas con Enrique que me parecen fundamentales. Como esto lo estamos grabando, esto queda para la eternidad. Gracias a la grabación. Mil gracias, ¿no?, a todos ustedes por estar acá, por escuchar con tanta atención, por compartir esto. Algo tan sencillo como esto está salvando el mundo, o por lo menos mi mundo. Muchas gracias. Esto justifica, que ustedes estén aquí, justifica estos 27 años de espera para publicar este libro. Ya tengo listo el siguiente, los invito dentro de un año para el siguiente, que se llama 15 poemas de la vida. Dos anécdotas con Enrique Serrano que no quiero dejar pasar. Cuando yo le llevé el libro a Enrique, sin publicar obviamente, hace un tiempo, le dije: Enrique, ¿me puede escribir el prólogo del libro? Y Enrique me dijo: ay, para mí es difícil la poesía, porque es que yo casi no la entiendo. Entonces yo le dije: no, pero lea mis poemas, de pronto los entiende, ¿sí? Yo reconozco que una de las grandes dificultades de la poesía es que muchas veces no se comprende. Entonces yo aspiro a que mi poesía por lo menos se comprenda qué es lo que estoy diciendo, ¿sí? Espero eso. O sea, trato de que mi poesía sea lo más sencilla posible, porque soy consciente de eso, de que la poesía casi no se entiende. Es más, esa versión de mi libro que había hecho desde Bogotá, yo lo mandé a un concurso en la Universidad del País Vasco cuando llegué a España. Me respondieron una carta y me dijeron: no entendimos nada. Entonces yo llegué y me propuse, y todos esos poemas, toda esa cantidad de poemas, yo traté de trabajarlos en el sentido de hacerlos entendibles. Entonces, por ejemplo, espero que como mínimo pues me esté haciendo entender, ¿sí? Y la otra gran anécdota con Enrique, que a mí no la puedo dejar, es que el día que yo le di el libro para que a ver si él escribía el prólogo, llega y me dice: Jairo, ¿y a usted le gustan los poetas españoles? Y yo llego y le digo: no, casi no. Me dijo: no, entonces yo no le escribo el prólogo. O sea, ¿cómo es esa vaina de que no le gustan los poetas de su lengua? Sí, porque yo le hablaba de Borges, pero le hablaba era sobre todo de Pessoa, y no le hablé con énfasis de los poetas españoles, porque la patria pues es el idioma. Es que la patria de uno no es el espacio geográfico donde uno nació, sino que la patria realmente es el idioma. Entonces podríamos decir que nuestra patria, de los que estamos acá, creo que todos somos colombianos, sí, no hay extranjero. Nuestra patria, hay otros 500 millones que también la hablan. Somos 500 millones que hablamos este bello idioma mestizo, que ya era muy mestizo desde antes de que llegaran los españoles acá. Es
uno de los idiomas más bellos porque es uno de los idiomas más combinados, más mestizos. Entonces Enrique me dio esa gran lección. Pero la verdad es que yo sí había leído a los poetas españoles, y pues el poeta español que más, sino que no sé por qué se me pasó y le dije que no, que me atraía más Pessoa el portugués. Pero por ejemplo, para mí un gran poeta pues es João Machado y Vicente Alexandre. Vicente Alexandre, el poeta español del surrealista, premio Nobel, andaluz. Yo considero que mi ascendencia española es como andaluza, por el Rosales, ¿sí? Pues muchas gracias, les agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros. En verdad vale la pena este libro, léanlo y verán que no habrá decepción. Muchas gracias.